41 minutitos pasaron de las 8 y a lo nuestro, señor Cittadini. Vamos muy rápidamente porque hay mucho tema, efectivamente mucho tema. Un fin de semana en la Argentina son como 8 años en cualquier otro país y este fin de semana pasó de todo. Por supuesto arrancamos por el hecho luctuoso, lo que sucedió en Bahía Blanca. Hasta ahora están contabilizados 16 personas fallecidas, más de 1000 evacuados, todavía algunas personas desaparecidas. Sí, más de 100. Sí, en realidad entre esas 100 no estamos hablando de 100 personas desaparecidas en el sentido de que, sino que están desconectadas, por esto que vos decías antes, porque algunos no tienen carga de celular, o sea, no es que estamos hablando de 100 personas que probablemente aparezcan, que en todos los casos se tema el fallecimiento, sino que lo que hay es una cuestión de desconexión en la ciudad también. Bueno, hay un debate por la reconstrucción, pero también se vio esto que decíamos, ¿no? Podríamos pensar vaso medio lleno, vaso medio vacío. Rápidamente, por primera vez el gobierno articuló con la provincia de Buenos Aires y con el Estado municipal. No es algo demasiado común y lo vimos. Por otro lado, también hay que decir que el oficialismo a nivel nacional quiso hacer campaña, claramente, porque si no, no se entiende lo de José Luis Espert. ¿Qué hacía ahí Espert? ¿Qué hacía, no? Es el presidente de la Comisión de Presupuestos, un diputado más, pero claro, como lo quieren como primer candidato a diputado de la Libertad Avanza en las próximas elecciones, probablemente alguien decidió, o él mismo, sumarse a la foto. No tiene nada que ver. Lo mismo pasó con Patricia Bullrich y Luis Petri. Vamos a escuchar, si les parece, el momento en el que repudian la presencia de Patricia Bullrich. Se escucha, sobre todo préstenle atención si nos están viendo en YouTube, porque se entiende mejor si lo ven. Pero bueno, fue como echada Patricia Bullrich de un lugar donde estaba haciendo declaraciones. De nuevo, no estaba haciendo una recorrida, o probablemente la recorrida había sido antes. Estaba haciendo declaraciones, claro, aprovechando la tragedia, ¿no? Bueno, lo compartimos. No me toques porque no me puedes tocar. No me toques. Pero estamos hablando. Anda a buscarlo que anoche tú no vas a aparecer, hermano. Mojate como los otros. Bueno, como les decía, si lo vieron en YouTube, ven efectivamente el tumulto. Si no, de cualquier modo, en el audio se entiende bastante bien que lo que no querían los vecinos de un barrio afectado, obviamente, era que la ministra esté haciendo allí proselitismo en un momento en el que la verdad es que no parece el más adecuado. Cayó muy mal en todo Bahía Blanca, en la inundación anterior, en el temporal anterior, perdón, la presencia relámpago allí del presidente con su truck vestido de fajina, y que después no bajaron ningún tipo de dinero, digamos, para la restauración de la ciudad. Digo, cayó muy mal eso, creo que me parece es lo que le reprochaban a Bullrich, ¿no? Efectivamente. Vamos a escuchar a Patricia Bullrich minimizando lo que sucedió y bueno, echándole la culpa a militancia política. Bueno, mira cómo lo decía. Estuvimos aproximadamente 45 minutos, hicimos reunión con la gente, inclusive yo lo mostré la reunión donde me dicen hay que abrir la ruta, y nosotros a las 2 horas teníamos la ruta abierta. Cuando nos estábamos yendo ya, vino un grupo más violento, digamos, con las típicas, digamos, consignas Usted dice que fueron fogoneados políticamente. No, a ver, eran del barrio, pero estaban, digamos, sabiendo que estaban generando una situación... Un hecho mediático. Un hecho mediático, por supuesto. Que era... Subiales no sabía... A ver, es que fue muy rápido. Es que fue muy rápido. Usted se tiene que imaginar una ciudad totalmente colapsada, donde las personas que tenían que ir, inclusive al centro de monitoreo, donde no llegaban. Entonces no se le puede echar ninguna responsabilidad a Susbieles, que estuvo desde el primer momento hasta después. Bueno, como decíamos, vaso medio lleno, medio vacío. Hay una articulación
de cualquier modo, la verdad es que en un rato, cuando volvamos a hablar de lo que sucedió allí, hay para decir, Federico Susbieles, el intendente, dijo, me enteré por redes sociales, por un tuit de Luis Caputo, el envío de 10.000 millones de pesos. Claro, el intendente dice, así a priori, por los relevamientos que se están haciendo y por los primeros cálculos, estamos hablando de 400.000 millones de pesos para reconstruir la ciudad. Bueno, 10.000 millones es lo que ofrece el Estado Nacional. En otro momento, Patricia Bullrich dijo, el servicio meteorológico no funcionó bien. Escuchémosla. No, bueno, en primer lugar es imposible evaluar eso ahora porque no sabemos cómo estaban las salidas de agua. Igualmente, lo más importante de todo es que no hubo una alerta, digamos, tema que tenemos por supuesto que analizar, no hubo una alerta del servicio meteorológico de alerta roja hasta ya bastante entrada la tormenta, cuando ya la lluvia estaba muy, digamos, habían caído más de 100 milímetros. Bueno, ahí está. Claro, uno podría decir qué error del servicio meteorológico. El mismo servicio meteorológico que denunciábamos hace no tanto que estaba siendo desmantelado por el gobierno de Javier Milei. Sí. Quiero decir, no por caerle al gobierno porque sí, sino por esto que vos decías. El retiro del Estado genera estas consecuencias. En la obra pública, en el no alerta del servicio meteorológico. A mí no me consta, por supuesto, que el servicio meteorológico, ni siquiera me consta que no haya hecho una alerta, pero en todo caso, seguro que el ajuste que se produjo en el servicio meteorológico está produciendo las consecuencias que los propios trabajadores del servicio meteorológico decían que iba a tener, no otras. Digo, no es antojadizo lo que está pasando. Bueno, vamos a escuchar a Javier Alonso, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, bueno, justamente hablando de este trabajo conjunto con el gobierno nacional. La verdad que en mí siempre han escuchado la vocación por trabajar juntos y en este momento me parece que no hay margen para ningún tipo de chicana ni nada. Estamos trabajando juntos, es lo que se merecen los bahienses, los bonaerenses, los argentinos. Y esto es una tragedia y lo importante es que acá están trabajando juntos no los funcionarios, están trabajando juntos los policías federales, los marinos, los soldados, los de vialidad, los bomberos voluntarios. Estamos trabajando todos juntos para llevar solución al pueblo de Bahía. Bueno, ahí estaba entonces el ministro de Seguridad. En un rato vamos a seguir hablando de esa articulación. Escuchemos a Lilia Lemoine. Ayer estuvo en el programa Duro de Domar. No, sí. ¿En serio? Sí, y da una explicación un poco rara el tema obra pública. Escuchémosla y después, porque la verdad que es muy difícil hacerle una intro a algo tan delirante como esto y tan contradictorio, ¿no? Se mandaron 10.000 millones de emergencia, eso está por decirlo de alguna forma. Sí. Bueno, ahora la pregunta es, ¿qué pasó con las obras de infraestructura que tenía que hacer la provincia para que esto no pase? No las hicieron. De hecho, en Capital Federal, yo soy de un barrio donde se inundaba. Yo soy de Villa Santa Rita, calle Cuenca, se inundaba todo el tiempo. Y no es que le quiero hacer publicidad a Macri. No se inunda más. Pero lo recordamos. ¿Y por qué lo festejaron? Porque es verdad. Bueno, ahí estaba, ¿no? Y después continúa diciendo que en realidad Axel Kicillof no hizo las obras públicas que tenían que hacer, pero le pregunta a Pablo Dugan y le dice, ¿pero vos no estás en contra de la obra pública? Sí, pero él no hizo lo que... Bueno, un menjunje, ¿no? Que ya a esta altura, digo, viéndola, es un hábil declarante, claramente está más pensado para discutir. No hizo demostración esta vez de que sea un hábil declarante. No, en este caso no, pero yo creo que la confusión forma parte de su habilidad a la hora de declarar, no es torpeza. Vamos a hacer una conclusión, la obra pública es importante. Bueno. La haga el gobierno nacional, la haga el gobierno provincial, la haga el Estado municipal, la obra pública es importante. Hay cosas que por volumen, hay cosas que por inversión, porque los fondos crediticios para hacer necesitan mucho respaldo. Bueno, cosas que le competen a la nación, algunas hace provincia, una provincia muy castigada, la provincia de Buenos Aires, ¿no? Digamos que hay 9 billones de pesos que Nación le adeuda
a la provincia de Buenos Aires. Y también cualquiera que recorra un poco el conurbano, yo no he estado yendo mucho más lejos que eso, digamos, pero cualquiera que recorra el conurbano va a ver que hay un montón, pero un montón de elefantes blancos. Claro. Hay un montón de obra pública paralizada. Y en algunos casos con un grado de realización muy alto. Eran fondos nacionales eso. Eso sí es plata tirada. Totalmente. Si vos tenés algo que estaba muy avanzado y lo convertís efectivamente en un elefante blanco, lo que te pasa es que la tiraste a la guita. Tal cual. La que pusiste la tiraste toda. Aclaro del punto. Igual esto, viste, que cualquiera. Lemoyne te pone en cualquier discusión. En cualquier discusión. Creo que ayer, ahora que lo pienso bien, estaba bien puesta en ese programa. Y bueno, Luis Caputo, el ministro de Economía, la verdad que viene a cuento de todo lo que charlábamos con Martín Doñate, ¿no? Esto, toma de deuda, ¿para qué? Bueno, Luis Caputo dijo, siempre decimos la verdad, no nos piden condicionalidades. Basta, Toto. No nos imponen condicionalidades. Mirá, escuchalo. Ahora pide el fondo, porque estamos acostumbrados a que el fondo siempre nos pida algo, y hay mucha gente que dice, yo sospecho que no nos estén pidiendo nada, que todo sea tan buena onda, que nos quieren tanto, que están dispuestos a renegociar y mandarnos plata fresca. Siempre nos piden ajustar el tipo de cambio. Me alegro que lo preguntes porque siempre digo, o sea, escúchennos a nosotros, porque la realidad es que nosotros no hemos hecho otra cosa que decirles la verdad a la gente y algunos colegas o algunos que se venden como que tienen información, lo único que hacen es confundir a la gente. Nosotros siempre les decimos la verdad. Siempre dijimos que el fondo no nos pidió devaluación y el fondo nunca nos pidió devaluación. Nunca. No. Y la verdad que el programa en sí es un programa que, digamos, que lo teníamos definido con el fondo en lo básico desde ya hace bastante. Todo este último tiempo fue más un tema de, bueno, cuántos fondos nuevos se iban a requerir para de vuelta mejorar el activo del Banco Central. Bueno, ahí está. No nos piden condicionalidades, está todo bárbaro, digo, nos la regalan a la guita. Esto es hijo de algo un poco más delirante, incluso que no nos piden condicionalidades, y es esto de, vamos a tomar deuda, pero no se va a generar deuda. Sí, claro. ¿No? Que es como una cosa delirante, es casi la vulneración del principio más lógico, el aristotélico, ¿no? No se puede ser P y no P. Bueno, esto es, vamos a tomar deuda, pero no va a generar deuda. Y Luis Caputo, sin embargo, te lo quiere hacer Dicen que no creer. piden devaluación. Habrá otra denominación. Porque viste que todo se resuelve en una cuestión de narrativas. Entonces será una apreciación del tipo de cambio. Sí. No, lo que es cierto, ahí hay algo para decir, lo que es cierto es que al Fondo Monetario Internacional le importa más la sustentabilidad del cogobierno, porque lo que más le importa es el cogobierno en el ajuste del que vos hablás, que un caso específico. Se puede bancar la no devaluación, de hecho se la bancó durante todo el menemismo. Sí. Se puede bancar eso si tiene otras cosas a cambio. Esto es efectivamente lo que sucede, porque es cierto que el gobierno de Mauricio Macri y el gobierno incluso de Alberto Fernández incumplieron metas del Fondo Monetario y sin embargo la guita venía igual. Eso ha pasado. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario entendía que había otras cosas que conseguía a cambio, ajuste, cogobierno y todo esto. Pero no es que no pide nada. Claro, pero no es que no pide nada. No, es distinto, ¿no? No, el fondo hoy está, alguien decía, está sentado al lado de Caputo, el Toto Caputo. No, está sentado arriba de Toto Caputo. Efectivamente. Está el que toma las decisiones sobre la política económica y financiera de la Argentina, más directa o más indirectamente, digamos, pero es el Fondo Monetario Internacional. Totalmente. Y que lo que garantiza o se garantiza es la devolución de esos fondos. Sobre todo eso, claro. Las recetas del fondo son precisamente las de ajuste, son precisamente para que quede el excedente del repago de los intereses y el capital de la deuda que trajo. Y en el medio generan un montón de condicionalidades con las que van generando, entre comillas, eso que el cronista comercial o cualquier dice el clima de negocio. El clima de negocios que es nada, es el clima de saqueo para un país como la Argentina. Digamos. Efectivamente. En este mismo contexto es en el que Guillermo Francos, el jefe de gabinete, hablaba acerca de que una ley no puede estar por encima de la Constitución. Completamente de acuerdo. Totalmente. Estamos totalmente de acuerdo. Sí. El tema es que, porque habla de la ley Guzmán, esa que durante el gobierno de Alberto Fernández, en el momento en el que estaba negociando Martín Guzmán, decía, no se puede tomar deuda sin pasar por el Congreso. El tema es que esa ley, esto Francos lo sabe, pero lo oculta a propósito, en realidad era reafirmatoria de algo de la Constitución. No es que no, o sea, la Constitución no dice... Todos los empréstitos tienen que pasar por Claro, no, la Constitución no dice vos podés usar un DNU para saltearte el Congreso. No dice eso. No. Es mentira. Bueno, lo escuchamos a Guillermo Francos, al jefe de gabinete.
Yo creo que hay que analizar lo que son las normas constitucionales del país y fijarse si tiene más fuerza una ley que la Constitución. Todos sabemos que no. Entonces, en su momento, el ministro Guzmán quiso sacar para empoderarse él en ese momento frente al fondo una ley que establecía esto, pero eso desde el punto de vista constitucional no es necesario. Ahora existe ese sistema que estableció el ministro Guzmán, pero también están los decretos de necesidad y urgencia, ¿no? Que son una norma que establece la Constitución del 94 para que el Poder Ejecutivo pueda, en circunstancias excepcionales, manejarse a través de esos decretos. Bien, ahí estaba entonces Guillermo Franco. ¿Cómo es, che? ¿Dónde está Venegas Lynch? Porque cuando les conviene es la del 53. Cuando les conviene la del 94 es la del 94. Lo tienen escondido, ¿te acordás, no? Venegas Sí, Lynch. claro. El padre de Berti. Claro. Que a la vez es hijo. De Alberti a Menem hay como una distancia, Sí. ¿no? Qué sé yo, digo. No sé, en cualquier momento, si les conviene, hasta te citan la del 49. No tiene ningún problema, no les importa nada. Tal cual. Bueno, ahora, la verdad que esto lo vamos a compartir brevemente, unos segundos. El gobierno, en esta cosa medio tuitera, por supuesto, muy filofacha, muy de avanzada conservadora, pero también un poco frívolamente tuitera. Cada vez que hay una conmemoración que está vinculada al tema de los derechos, o a cualquiera de estas cuestiones, generalmente postea algo muy provocador. Y lo hizo en la cuenta de la Casa Rosada por el 8 de marzo, ¿no? Por la marcha por el Día Internacional de la Mujer que se produjo el sábado. Por eso decía, parece que hubiese pasado hace 3 semanas y fue el sábado. Qué va. Y el gobierno lo compartimos brevemente, los primeros 30 segundos de un video que publicó el gobierno, insisto, falaz, mentiroso y muy provocador. En 2024, con la llegada del presidente Milei, se cerró el Ministerio de la Mujer y se eliminaron todas las áreas de género de los demás ministerios. El gasto en políticas de género para las mujeres se redujo. Hoy es mi último día en el Ministerio de Mujeres, Género. Pero en vez de seguir subiendo, la violencia bajó. Según datos de la Defensoría del Pueblo de la Nación, los homicidios de mujeres cayeron un 20% en 2024. Bueno, falso, todo absolutamente falso. Hasta organismos vinculados al fact-checking o al chequeo de datos como chequeo.com, que no es precisamente ni kirchnerista ni de izquierda, casi todo lo contrario, dicen que este dato en particular es falso. Pero encabezaba este video, el tuit diciendo: este 8 de marzo reafirmamos nuestro combate frontal a la ideología woke que busca lucrar dividiendo a nuestra sociedad. De nuevo, yo insisto, hay mucho de revancha conservadora, hay mucho en ese sentido, pero también hay una estupidez tuitera que forma parte del gobierno. Lo profundo y lo frívolo conviven en este tipo de provocaciones. No es que no, ni una cosa ni la otra faltan. O sea que sí. En el caso en particular, en las encuestas se refleja claramente que el segmento más crítico hacia el gobierno de Javier Gerardo Milei son las mujeres. Sí, efectivamente. Que evidentemente acreditan la falta de políticas hacia las mujeres y esencialmente también la destrucción de todas las políticas que había para, entre otras cosas, construir igualdad de género, ¿no? Me da la impresión de que la tienen más clara que algunos varones. Sí, en relación con esto, ya que hablamos del segmento más crítico de Javier Milei, el gobierno se puso un poco nervioso porque está claro que en las encuestas se ve el impacto de Libra, de la estafa de San Valentín. Sí, claro. No es que no. Se ve con mucha claridad. Esto después va a repercutir en votos, no lo sé, no lo sabemos, no hay manera de saberlo. Pero lo cierto es que la sociedad entiende que el presidente, que fue una estafa, que lo entendió primero, porque la primera apuesta del gobierno fue, esto es una criptomoneda, no lo entiende nadie, qué sé yo. Bueno, no pasó. El 90 y pico % de los encuestados, en por lo menos un par de encuestas que yo vi, una digital y otra de analogías, entienden perfectamente qué es lo que pasó y lo conocen. Y luego, muchos, una buena parte, 54% en un caso, en otro incluso más, creen que el presidente está implicado de alguna manera.
o porque fue parte de la estafa, o porque su entorno lo fue, o por torpeza y irresponsabilidad, Bueno. pero en todos los casos son críticos. Hubo allanamientos de gente muy cercana Te iba a decir eso. a la hermana de Milei, ¿no? Efectivamente, Mauricio Novelli, el empresario vinculado a Libra, fue allanado en su domicilio en La Lucila. También las oficinas de Tech Forum, y Sergio Morales fue allanado en la capital federal. Sergio Morales además presentó su renuncia como asesor de criptoactivos de la Comisión Nacional de Valores. ¿Sí? Esto pasó durante el fin de semana y hay una nota publicada. Esto es lo que pasó efectivamente en términos judiciales. El fiscal Tayano está laburando en algo que me parece que es una cuestión tiempista. Tayano lo que está haciendo ahora es constituir que efectivamente hay una estafa, para luego, en todo caso, atribuir responsabilidades en esa estafa. A mí me parece que es muy tiempista lo del fiscal, porque está viendo qué es lo que pasa con el gobierno, si se fortalece o no se fortalece. En el mientras tanto va construyendo la cuestión de la estafa. Después verá a quién le atribuye ciertas responsabilidades. ¿A qué bandeja la patea, digamos? Bueno, ¿no? sí, o no, o por ahí no, porque o mete el gol si le conviene, porque bueno. Me acuerdo que una vez lo metieron preso a Caballo. ¿Te acuerdan ustedes que Caballo fue preso? Nada, me acuerdo, a veces. A las noches me acuerdo. No te acordás de esas cosas. Bueno, pero decía, y en términos periodísticos, sí. El diario La Nación publica una nota de Hugo Alconadamón, donde se habla de la responsabilidad de Karina Milei, porque lo que dice es que Karina Milei fue la que monitoreó todas estas reuniones de todos estos personajes, algunos que nombré y otros que no nombré, como Hayden Davis, Julian P. y todos los que venían, que se suponía que eran inversores, finalmente formaron parte de una estafa. Hay, por parte del establishment periodístico, por lo menos, una decisión de apuntar a Karina Milei. Tiene que ver con negociaciones, tiene que ver con enflaquecer el posicionamiento del gobierno, del presidente sobre todo. Bueno, no lo sé, pero está sucediendo en este mismo momento. Lo que está Me parece que es todos arriba de la granada, quien sea, para preservar al presidente. Es probable, pero utilizar a la hermana del presidente como fusible es bastante, ¿no? Bueno, qué sé yo. No es el presidente siempre. No es el presidente. Eso ella renuncia a la Secretaría General de la Presidencia y después queda como asesora o como familiar. Sí. Le va a salir cortando la comida. O quizás, inevitablemente, esto que querían no hacer, que es que sea candidata, puede ser finalmente decidido, sobre todo para tener fueros, ¿no? Está muy bien. Lo que también parece inevitable es la convocatoria de las hinchadas argentinas a la marcha de los jubilados del próximo miércoles. Si te parece, vamos a escuchar a Patricia Bullrich hablando acerca justamente de esto. Porque ¿Se pliega? ¿Se suma? Se suma ella a la marcha, pero del lado de enfrente. Escúchala. Ya tuvimos el alerta el miércoles pasado cuando fueron la barra de Chacarita y realmente fue, o de Atlanta, no me acuerdo cuál fue la barra que fue, pero tuvimos el primer alerta. Ahora ellos están buscando, como no tienen más la base que tenían de las personas que cobraban plan social, que era a la que siempre llevaban adelante. Ahora está a la izquierda, algunos kirchneristas y... ¿Quieren entrar por algún lado? Y 50 jubilados, esa es la realidad, hay 50 jubilados. Todo lo demás son militantes políticos y no los vamos a dejar pasar. Y a los barras bravas le vamos a encontrar una medida especial, ya tenemos el derecho de admisión, le vamos a encontrar una medida especial si comienzan a ir. Bueno, ahí está. Qué miedo tiene, ¿no? Sí. Varias cosas para decir, no son barras bravas. La primera cuestión. Hinchas. Son hinchas, ¿por qué lo digo? Porque la primera hinchada que se pliega, o los primeros hinchas que se pliegan, son de una agrupación del Club Chacarita Juniors, en solidaridad con uno de los que forman parte de la agrupación, que es jubilado. Ustedes saben, las agrupaciones están más relacionadas con la vida social del club que con la barra brava, ¿no? Por supuesto, hay en San Lorenzo, hay en Independiente, hay en todos lados, sí. Algunas que están vinculadas hasta a los derechos humanos o la Comisión Independiente, de la Mujer. dijiste. Dije Independiente por un... No te quise decir nada. No te quise decir absolutamente nada. Yo no me había metido con eso. No, bueno. Pero tampoco vamos a meternos con eso. Vamos a seguir con la cuestión. ¿Por qué? Porque siempre, ayer y hoy, hay un o una Maradona
bancando las causas nobles. A ver. Dalma Maradona habló de lo que va a pasar el miércoles y de regalito, porque escuchamos tanto impresentable, tanta gente fea, su padre hace un tiempo. Dame un Diego. Los pegamos uno y otro. Dame un Ahí va. Diego. Los clubes de fútbol apoyando a los jubilados, me vuelvo loca, me parece una iniciativa espectacular y estaría bueno que todos los clubes se sumen porque todos vamos a llegar a viejos, algunos con más privilegios que otros, lamentablemente, pero ya me parece que como no, reprimir a los viejos es como el límite, ¿no? Yo defiendo a los jubilados. Yo defiendo a los jubilados. ¿Cómo no lo voy a defender? Si nosotros tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados. ¿Me entendés? ¿Por qué no enojaste, Diego? Porque el estúpido me dice que yo no grito por los jubilados. Pero ¿cómo no me voy a enojar, viejo? Nosotros a muerte estoy con los jubilados. ¿Me entendés? Porque lo que le hacen es una vergüenza. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos